A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Saludo para toda nuestra audiencia que nos escuchan en diferentes latitudes. Continuamos con nuestro programa sobre los efectos de ruido en la salud. Continuamos con el doctor Carlos Echeverry Londoño con la segunda entrega. Doctor, en el programa pasado terminamos en esa ocasión hablando de un tema que usted mencionó que es importante. En eso concuerdo con usted. Fíjese que en Colombia, por ejemplo, usted sabe, como ingeniero ambiental, cuando compara los estudios que se han llevado a cabo en diferentes países del mundo, que por lo general, las fuentes que evalúan son fuentes como tráfico vehicular ferroviario o de los aeropuertos. Pero, ¿por qué hacen eso? Pues primero que todo porque ellos tienen avenidas que tienen 7 carriles, tienen aeropuertos que tienen 5 terminales, tienen un sistema ferroviario completamente desarrollado que prácticamente atraviesa todo el continente. Entonces, si uno se quiere recorrer toda Europa por tren, lo puede hacer perfectamente. Pasan por muchas partes. Sin embargo, para que la gente empezara a quejarse de estas fuentes de ruido, tuvo que haber un progreso, digamos, como en la industrialización y en la urbanización, que finalmente con el tiempo se dieron cuenta que fue un diagnóstico de planificación urbana. En Colombia no tenemos este problema porque no tenemos esas avenidas tan grandes. Sin embargo, la mayoría de las personas, pues obviamente los que viven cerca de las avenidas y cerca de los aeropuertos, pues experimentan cierto malestar, pero no se quejan tanto. No es como, por ejemplo, lo que pasó en Zurich, que en Zurich sí fueron allá y se quejaron ante las empresas, ante Lufthansa, por el exceso de ruido, pero eso no sucede acá. Aquí no tenemos esos, y digamos en Colombia una persona que vive cerca del aeropuerto El Dorado, sabe perfectamente pues que no es culpa del piloto ni es culpa de la aerolínea, porque la aerolínea tiene que pasar por ahí. Y psicológicamente esa percepción que tiene la persona frente en Colombia y en estos países, porque pues nosotros no tenemos esas terminales tan hiperdesarrolladas, la percepción subjetiva de esa exposición es que bueno, el conductor no tiene la culpa. Sí, yo cómo le voy a echar la culpa al conductor pues por generar ruido o por... La gente normalmente en Colombia se queja de conductas. Si se queja por cuestiones de tráfico es por el exhausto modificado. Entonces, que modifican el exhausto para hacer más ruido y para ser como más poderoso. Entonces, es más que todo las conductas. La gente con respecto al ruido del ocio sí tiende a quejarse más y experimenta más malestar, y este es un tema que está en deuda a la academia para estudiarlo, porque la gente percibe el ruido de ocio como es algo que realmente es impuesto y es impuesto de manera arbitraria. La gente no tiene esa percepción de que si escucho ruido de tráfico sea algo arbitrario, porque la gente sabe que los conductores no tienen la culpa, que la avenida ya está ahí, pues no podemos hacer nada. Pero fíjese que, sin embargo, en la ley contra el ruido que se lleva a cabo en Colombia, hubo una perfecta disposición del Ministerio de Transporte para colaborar, a pesar de que no es el principal problema que existe en Colombia. Pero durante el desarrollo de la ley, el principal problema, el principal obstáculo fue el sector del comercio y el sector del ocio por cuestiones económicas. Y ni siquiera tanto el Ministerio de Transporte, que se comprometió a cambiar el parque automotor, y usted sabe que eso tiene un costo enorme, pero ellos no tuvieron ningún problema con respecto a eso. Fue el sector, el comercio. Entonces, yo pienso que en Colombia nos faltan muchos más estudios sobre los efectos de ruido ambiente, sin descartar las que tradicionalmente se han estudiado en otras partes, pero siendo que en Colombia esta es la principal fuente que da malestar, ¿no cree que necesitamos más estudios? Que ya se sabe que el ruido enferma, que el derecho a la salud es un derecho fundamental, para poder finalmente convencer a las autoridades, a los comerciantes, tanto académicos, pues una voz de la academia que pueda llegar tanto al gobierno y al comercio para que diga, vea, aquí nos toca ponernos las pilas y hacer cumplir la normativa y la posibilidad de realmente de adelantar estos estudios para entregárselos a las entidades que tienen que llevar a cabo políticas de salud pública. Las administraciones, ya sean municipales, departamentales o nacionales, creen que al hacer estudios
de investigación, sí, proyectos de investigación en cuanto a la afectación del sonido en la población es gastar plata, es botar la plata. Listo. Y esporádicamente, cuando alguna administración, sí, le da por hacer un proyecto de investigación, no tiene ni la duración ni los recursos financieros para poder hacer un estudio o una investigación que sea bien realizada y que dé unos datos bien concretos. Entonces ese es un gran problema. No hay patrocinio a los proyectos de investigación. Sí, Onofre, ¿tiene alguna pregunta al respecto? Sí, bueno, en lo que tiene que ver con el aspecto cultural, ¿no?, que se ha mencionado en la primera y segunda instancia, y justo que menciona sobre la falta de apoyo hacia los estudios científicos y de impacto ambiental, ¿no? Eso también tiene que ver con la cultura de los que están, digamos, en el poder, ¿no? Lo que pasa, bueno, no sé si tenga que ver con lo cultural de la gente que está en el poder, pero ellos creen que hay otras prioridades y que la investigación no les permite a ellos hacer política o sacar legislación al respecto. Y lo que decía el doctor Germán, por el contrario, estos estudios son los que te dicen en realidad cuánto tiene que usted establecer como límites permisibles en alguna zona en particular. Bueno, acá en Uruguay, por comentarle algo, varios políticos a veces han usado ciertos comentarios como, bueno, tratamos de generar cierta convivencia pacífica, utilizan esa excusa, y lo dicen como para no ofender o molestar al agresor, al que está haciendo el ruido, aunque parezca increíble, ¿no? ¿Cómo se podría sancionar esas actitudes que son permisivas? Porque eso también es una complicidad. Pero es difícil de demostrar. Listo, porque aquí también están en esa tónica en Colombia el uso mixto del suelo. Entonces me quieren combinar un montón de actividades en una zona. O sea, mezclar zona residencial con zona industrial, con zonas para ocio. Entonces eso es imposible. Esto hay que separarlos completamente. Y una cosa muy importante en las actividades de ocio. Se tiene las mediciones que hacer de una forma técnica, donde no es cualquier aparato para medir el ruido, sino es un aparato determinado, un sonómetro, y inmediatamente vos ensamblás el equipo, llega la autoridad ambiental, ensambla el equipo para hacer mediciones y ellos te bajan el volumen. Entonces es muy difícil así, porque ellos ven el operativo e inmediatamente ellos se controlan internamente. Entonces, cosas difíciles de controlar es el ruido de ocio. Ahora, respecto al ruido generado por el tránsito, ¿no?, sobre todo el tema de las motos, de autos que a veces andan ahí en la vuelta, hay casos y ejemplos de ciudades como por decir Filadelfia en Paraguay, que han prohibido las motos ruidosas. Hay formas técnicas de poder realizar esa mitigación del ruido. Sí, hay aspectos, o hay por lo menos mecanismos técnicos para poder hacerle ese seguimiento. Aquí en Colombia, sí, dentro de la revisión técnico-mecánica que se le hace a los vehículos, está también la medición de gases y también se propuso desde hace mucho tiempo la medición de ruido, pero esto necesita unas condiciones muy particulares, sí, muy exigentes para poder medir el ruido de un vehículo. Entonces, digamos que el control hasta ahí llegó. Solamente está en una propuesta, pero por la dificultad de medir el ruido en los vehículos, sí, como parte de usted puede salir con su vehículo, está certificado que sus niveles son bajos, la dificultad en la medición o de implementar la medición en Colombia ha sido un fracaso. Entonces, para nosotros prácticamente el ruido de los vehículos se convirtió en un paisaje, sí, hace parte ya de la cotidianidad y
de vez en cuando a quién sancionan, cuando en realidad modificaste el exhausto, sí, para que la moto suene más duro. Entonces eso sí, a simple inspección de un guarda de tránsito se puede hacer una sanción. Ahora, en el caso de lo deportivo, por ejemplo, la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, ha tratado de mitigar el impacto auditivo. Antes, por lo general, era más de 147 decibeles y ahora está en un rango de 103, 115. Cambiaron los motores, que eran de B10 o B8, incluso B12 en algún momento, a B6 híbridos, y también el tema de los autos eléctricos ha mejorado bastante ese aspecto. ¿Se podría hacer alguna gestión con las empresas del mundo automotor para que puedan estudiar ese aspecto e implementar mejoras con eso? Obvio. Y de hecho en la aviación ya se está haciendo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el avión presidencial aquí en Colombia lo tuvieron que cambiar. ¿Y por qué lo tuvieron que cambiar? Porque no podía aterrizar en muchos aeropuertos de Europa. Entonces lo tuvieron que modernizar y este ya sí cumple con unos niveles sonoros que son permitidos. Entonces, si se puede en la aviación, en el parque automotor con mucha más razón. Sí, Onofre, precisamente en la Unión Europea se pusieron las pilas todo lo que es la industria de los ferrocarriles, la industria de la aviación, sacaron materiales mucho más silenciosos, cambiaron las ruedas, hicieron algunas modificaciones en las turbinas y ya hoy en día, digamos, no se percibe el ruido tan molesto como antes. Pero yo creo, doctor, que aquí sí, entonces le hace falta a la academia, digamos, ponerse un poquitico las pilas, porque realmente el problema de ruido no es un problema cultural, no es un problema netamente, digamos, como de convivencia, sino que es un problema de salud pública. Y le pongo un ejemplo, ¿por qué se llegó a esa restricción en Europa con respecto a los aviones? Pues porque la Universidad de Maguncia, en cabeza de Thomas Munsell, hicieron un estudio sobre el ruido de los aeropuertos en las zonas aledañas al aeropuerto de Zúrich. Durante un periodo de seguimiento de unos aproximadamente 15 años, evaluaron las personas que vivían más cerquita o más lejos del aeropuerto, cuál es la probabilidad de que los pacientes se enfermaran. La preocupación que tenían era que los pacientes que salían de cirugías coronarias pudieran verse afectadas por el ruido. Y en la misma universidad ya demostraron que incluso en personas sanas hay disfunción del endotelio y se puede demostrar que cuando una persona está expuesta a ruido durante la noche, al día siguiente el endotelio no funciona de la misma manera. Tiene una disfunción endotelial y que eso predispone a la persona para la hipertensión. Y además en los cálculos que ha hecho la Unión Europea han demostrado que tienen de 10 a 12.000 muertes prematuras al año como consecuencia de la exposición al ruido. Entonces es una cuestión de cambiar de enfoque. Esto, más que un problema de convivencia, es un problema económico por dos vías. Por un lado, el sector comercio, que es el que más ha puesto peros a este problema, porque ni siquiera ha sido el sector de transporte por cuestiones económicas. Esto es un problema de salud, y siendo un problema de salud, yo creo que aquí la academia tiene que tener más incidencia en la parte política para que le paren bolas y se den cuenta que esto realmente es un problema que afecta la calidad de vida y que tiene muchos sobrecostos a la salud. Es decir, la cantidad de ausentismo laboral, la gente que vive cerca de bares y discotecas que tiene que dejar de trabajar precisamente porque no pudieron dormir, porque el otro día les dio una migraña, porque al otro día amanecieron con un problema, porque no pudieron dormir esa noche porque tuvieron que ser hospitalizados por un infarto agudo, por un evento coronario. Estas cosas se presentan. ¿Qué encontraron en la Universidad de Mainz? Que un 3% de la fracción un 3% de todas las muertes, que fueron unas 25.000 durante ese seguimiento, la razón o el factor que había desencadenado la muerte había sido el ruido de un avión, el despegue o el aterrizaje de un avión a tan solo 45 decibeles. Entonces empezaron toda esa cadena a presionar a Lufthansa y en este momento la aviación ya en Europa ha tenido que cambiar completamente eso, porque la primera medida que tuvo que llevar a cabo Lufthansa fue pedirle a los pilotos que tenían que acercarse más al aeropuerto y prácticamente tenían que hacer un
descenso, un aterrizaje en picada para volar más alto cerca de las zonas residenciales porque se dieron cuenta que se les estaban aumentando las muertes prematuras debido a ese hecho. Y lo mismo sucede con el ruido de los bares y las discotecas. Es que el ruido que proviene de un bar y una discoteca es un ruido que genera 120 decibeles, 140 muchas veces. Es como el despegue de un avión. En ese sentido es mucho más perjudicial. Además que se percibe como es algo que es impuesto y psicológicamente tiene más componentes emocionales que no logra tener ni siquiera el tráfico de los aviones. Entonces, ¿qué pensaría usted como para que la academia pudiera tener más incidencia política y exigir esos estudios? Pero vuelvo y te repito, o sea, la universidad tiene toda la capacidad institucional, profesional, para hacer este tipo de estudios. Lo que pasa es que son costosos. Y si no hay una entidad como el Ministerio de Salud o a nivel municipal de las Secretarías de Salud, es imposible uno hacer un proyecto de investigación porque digamos que la universidad necesita financiación. Listo, no puede depender de ella misma para hacer este tipo de proyectos, pero estoy de acuerdo, hacen falta muchos estudios y no solamente son desde el punto de vista de daños acústicos, porque solamente pensamos en el oído, la pérdida de la audición. Usted ahorita lo mencionó, afecta muchas otras partes del organismo, el sistema respiratorio, cardíaco, se genera estrés. Aquí en Colombia han habido pérdidas de vida. ¿Por qué? Porque esto genera, ¿cómo lo podemos llamar? O sea, que las personas se salen de sus casillas, van en forma alterada a hacer un reclamo a un vecino que está haciendo ruido y se enfrascan en una discusión y sale uno de los dos muerto. O el que está poniendo el ruido o el que juega a hacer el reclamo. O sea, va más allá de solamente la audición. Claro, doctor, yo creo que epidemiológicamente se pueden diseñar muchos estudios que pueden involucrar las facultades de medicina y los departamentos de epidemiología, que en mi opinión no son tan complicados. Se sabe perfectamente que una de las funciones que cumple el sueño durante la noche es permitir un ajuste fisiológico del sistema cardiovascular para que pueda funcionar de manera adecuada a lo largo del tiempo, porque el organismo se adapta a los ciclos de luz y oscuridad y somos animales diurnos. Tenemos que descansar en la noche. Entonces, se sabe, por ejemplo, que durante la noche se generan una serie de cambios hormonales que hacen que se lleve a cabo una disminución de la tensión arterial durante la noche, y ese dipping o profundización que se genera en la noche pues requiere mínimo, máximo, o sea, no estar expuesto a más de 30 decibelios porque esas interrupciones no permiten que se lleve a cabo esa disminución de la tensión arterial que es necesaria para la restauración fisiológica del sistema cardiovascular y que depende del sueño. En Colombia, si tenemos una distribución, por ejemplo, de pacientes que tienen enfermedad coronaria, que tienen infarto agudo del miocardio, que sufren de hipertensión, que tienen antecedentes de problemas cardíacos o problemas valvulares o de cualquier índole, que dependen de que esa función se ejecute bien durante la noche. Si se hacen estudios, por ejemplo, de qué población tienen tantos pacientes en una determinada zona, esta zona está acústicamente saturada, y obviamente hacemos análisis comparativos con zonas, calculan viendo exposición y poblaciones de riesgo y pues haciendo un ajuste epidemiológico para evitar todos factores de confusión que se generan, podríamos llegar a la conclusión que las personas, muy fácilmente, que las personas que viven cerca de estos sectores acústicamente saturados que tienen condiciones preexistentes, pues tienen zonas en las que se presenta una tasa de mortalidad más alta, precisamente porque no se les permite el descanso durante la noche y porque su sistema cardiovascular no puede funcionar de manera óptima debido a la saturación acústica de esas zonas. ¿No cree que, por ejemplo, un estudio así, que es básicamente observacional, podría ser útil y a la larga no es tan costoso porque simplemente observar qué datos se tienen, comparar con los mapas de ruido y mirar? Sí, es un estudio, ese tipo de estudios es muy valioso, pero quedan faltando otro tipo de estudios que permitan tomar decisiones más concretas, o sea, que el estudio
me reporte fehacientemente con hechos que hay una afectación en la salud pública. Yo no lo puedo dejar solamente en medir el grado de molestia o porque el ser humano se comporta de forma diferente. Lo que es un ruido para una persona, para otra puede no serlo. Y dudo que en la naturaleza puedan haber niveles sonoros por debajo de 30 decibeles. O sea, tiene que ser una habitación muy, muy hermética para lograr un nivel sonoro por debajo de 30 decibeles, porque los ruidos de la naturaleza están alrededor de 40, 50 decibeles. Bueno, claro que es que ahí influyen otros factores, las frecuencias, porque no es lo mismo, pues el ruido tiene un carácter subjetivo también, ¿sí? Pero, digamos, una persona que duerme que de pronto en una zona selvática, en una zona rural natural, pues los ruidos que percibe quizá no son tan molestos y no lo despiertan tanto. Aún así, pues pueden haber ciertas variaciones ahí. De todas maneras, doctor, hay un punto que es importante y es el principio de precaución. O sea, ya hay miles de estudios en la Unión Europea y en Estados Unidos que han demostrado que la correlación entre exposición al ruido de enfermedad es prácticamente innegable, ¿sí? Decirle a las autoridades que necesitamos estudios locales para que se convenzan de eso, pues no tiene sentido porque ya hay estudios en otras partes del mundo que lo han demostrado y que cada vez la evidencia científica es cada vez más sólida. Entonces el principio de precaución se establece cuando hay dudas, cuando hay falta de certeza. Con un solo estudio, inclusive aunque tenga ciertas características o problemas metodológicos que demuestran que hay un aumento de tasa de muertes en ciertos sectores de los pacientes que ya están comprometidos, aunque hayan dudas con respecto a la metodología, con respecto a los resultados, aún en medio de las dudas, un simple estudio de esos ya sería suficiente para aplicar el principio de precaución, porque el principio de prevención se aplica es cuando ya hay una evidencia absoluta y ya hay evidencia suficiente a nivel mundial, y yo creo que un solo estudio a nivel nacional es suficiente para decirle a las autoridades, tenemos que aplicar el principio de precaución, tenemos un estudio y tenemos una evidencia global que prácticamente no da lugar a ninguna duda. Pensaría yo. No, estoy totalmente de acuerdo. Y te lo voy a decir, por ejemplo, si yo fuera un gobernante, ¿qué prefiero? ¿Gastar plata en la prevención del ruido o gastar plata atendiendo a los enfermos por ruido? ¿Qué sería lo más conveniente? Prevenir el ruido, no. Claro. Ahora, yo hice un estudio de ruido en un parque eólico de Uruguay, en Quentiluz. Y el ruido de baja frecuencia es capaz de viajar largas distancias. Y receptores que están muy lejos del parque reciben ese ruido de baja frecuencia, que es el más perjudicial, el más dañino. Las personas que se han quejado en Colombia se quejan mucho de los bajos, precisamente. Pues lo que pasa es que las bajas frecuencias requieren demasiada energía para ser transportada en el aire. Muchas personas que son hipersensibles perciben la vibración en el cuerpo antes de que sea auditiva, precisamente para poder estimular las células del oído se requiere una cantidad de energía acústica o de presión sonora suficiente, no se necesitaría una presión de energía demasiado alta para poder ser auditiva. Pero aún así, inclusive las bajas frecuencias también tocaría regularlas porque hay personas que son muy hipersensibles. Correcto. Sí. Bueno, doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. De verdad, agradecemos su presencia, su experiencia y sus aportes en este tema que es tan importante para nosotros. Creo que esto tiene mucho por delante. Yo tengo una esperanza muy grande en la ley contra el ruido porque sé que en España fue igual. Al principio no funcionó, al principio fue difícil y no es que hayan creado la ley y que ya al mes siguiente ya estaba funcionando perfectamente. No, eso fue un proceso y eso es algo lo que los pares españoles nos han dicho. Entonces, agradecemos mucho su presencia, doctor, y esperamos tenerlo pronto en otra próxima emisión. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.